todos, muy bienvenidos amigos y amigas que nos seguís en este estudio sencillo de la Biblia. Bienvenidos. Os recordamos que hoy comenzamos el estudio del libro de Levítico y es con el tema 60. Así que bienvenido, Francisco, tienes la palabra para seguir ayudándonos a entender la palabra de Dios. Buenos días, querido grupo. Tenéis la Biblia preparada y abierta con el libro de Levítico. Comencemos. Pero antes de entrar de lleno en el estudio del libro de Levítico, quisiera realizar una serie de reflexiones sobre él. Existe la opinión generalizada de que el libro de Levítico fue escrito por Moisés. Fue su tercer libro y también el tercero de la Biblia. El nombre de Levítico viene mayormente del sacerdocio que pertenecía a la tribu de Leví. ¿Recordáis cuando estudiamos el libro de Génesis, primer libro de la Biblia? En 50 capítulos transcurrieron unos 2000 años. Sin embargo, en el de Éxodo transcurren unos meses. Y en este libro de Levítico que vamos a estudiar transcurren solo 30 días. Y trata principalmente sobre el sacerdocio y los servicios del santuario. Dentro del cristianismo no existe un reconocimiento importante sobre el tema del santuario terrenal, pero yo pienso que debería tener un lugar importante en el estudio de los que desean seguir al Cordero hasta el final del camino. Bueno, hemos de aclarar que el servicio del santuario era claramente simbólico y, por lo tanto, temporal, pues no había relación necesaria entre la sangre de los toros y machos cabríos y el perdón de los pecados. Pero este libro enseñaba lecciones acerca de la gravedad del pecado y hace ver más claro el sacrificio de Cristo realizado para nuestra salvación. Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia y el del Levítico ocupa el lugar central. Tiene delante Génesis y Éxodo y detrás Números y Deuteronomio. Efectivamente, también el santuario era el centro de culto de Israel, y Levítico contiene el meollo de la instrucción dada respecto de aquel culto. Levítico es el Evangelio en embrión. Con él puede comprenderse mejor el Nuevo Testamento. Sin él, algunas partes de los Evangelios y de las epístolas están envueltas en oscuridad y tinieblas. Pablo citó numerosas veces este libro cuando escribió la epístola a los hebreos. A veces me surge la pregunta, ¿por qué Dios instituyó el sistema de sacrificios y requirió derramamiento de sangre? Pues Dios aborrece el pecado, porque conoce los resultados de él. Y uno de los principales propósitos de los sacrificios era hacer que Israel también lo aborreciera. Él podría haber aconsejado simplemente a su pueblo que no pecase, pues el pecado era malo y debía huir de él. Pero ¿no sería en ellos una impresión mayor y más duradera mediante una demostración visual del resultado del pecado? De manera que en sus mentes apareciese siempre asociado el pecado y la muerte, como la causa y el efecto. El Señor se lo puso difícil, pues el que ofrecía el sacrificio por voluntad o por pecado debía llevar un animal perfecto. El orden en el que el altar de los sacrificios también perfecto, la leña también perfecta colgada. Ordenó que todo estuviese perfecto y el sacrificio debía llevarlo a cabo el que ofrecía el sacrificio, degollando el animal. Todo ello para que el pecador se concienciara de que el pecado no era algo sin importancia. Claro, cuando su pueblo siguiese pecando y desconfiando de él, llegando a sufrir la sentencia de muerte, que es lo que lleva consigo el pecado, el Señor podría preguntarse, ¿qué más podría haber hecho yo que no he hecho para enseñar al hombre la gravedad del pecado? En efecto, pero Israel pervirtió grandemente el plan de Dios. En vez de ver en la muerte de los animales sacrificados una evidencia de la excesiva pecaminosidad del pecado y de la necesidad de huir de él, comenzaron a considerar los sacrificios como una especie de pago por el privilegio de pecar. Por eso Dios le envió mensajes por medio de sus profetas anunciándoles que no deseaba ya más sus sacrificios.
Cuando llegamos al estudio de los libros de los profetas, veremos cómo Miqueas, en el capítulo 6 y versículos 6 al 8, dice así: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros y de 10.000 arroyos de aceite? Entonces él responde a sus propias preguntas y dice: ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Todo esto es lo que esperaba de su pueblo cuando realizaba los sacrificios. Bueno, como veis, el libro de Levítico pues comienza un poquito para los que no habéis nunca escuchado o estudiado la Biblia, pues empieza con algo, con sangre y con, en fin, pues un poquito raro, ¿no? Pero si escucháis atentamente, al final veréis lo importante que es todo esto. Así que esta explicación era necesaria para comprender los temas que vamos a estudiar y que mañana comenzaremos con el tema 61. Bendiciones, hasta mañana.